Me llamo María Sánchez, tengo 25 años. Me casé a los 23, así que llevo 2 navidades siendo nuera en la familia de mi marido. Mi esposo se llama Daniel Cruz. Tiene 27 años. Es callado y bueno, trabajador, pero tiene la costumbre de evitar los conflictos, especialmente cuando se trata de su madre. Mi suegra es doña Carmen. Para quienes no la conocen, siempre recibe elogios. Que es educada, dicen, que sabe convivir, que trata bien a los demás. Pero cuando ya vives bajo el mismo techo que ella, enseguida comprendes la realidad. Esa amabilidad que muestra suele utilizarla para colocar a los demás en situaciones difíciles, mientras ella misma mantiene su nombre limpio. Le encanta su reputación, quiere que la casa esté siempre impecable, que la nuera sea rápida en todas las tareas del hogar, que tenga dulce la lengua y ágiles las manos. Especialmente en Navidad, no hay lugar para los errores, porque si el año no empieza bien, el año entero será cruel. Eso dice ella. La casa de mi esposo está en una urbanización a las afueras de Madrid. Un hogar de 2 plantas con un Belén elaborado arriba, en el salón principal. Mañana de Navidad, el aire es frío, con ese olor a lluvia y a la humedad que deja la noche, pero el interior de la casa está cálido gracias al aroma que desprenden las especias que doña Carmen utiliza para su tradición especial antes de la celebración, una costumbre heredada de sus antepasados. La cocina está llena de los manjares especiales de la Navidad: polvorón, turrón de Gijona, cochinillo asado, queso manchego, ensaimada mallorquina y dulces de mazapán. El café y el chocolate caliente siempre listos. Desde el salón de arriba llega el olor al incienso del Belén. Se mezcla con la fragancia de las flores recién puestas en el jarrón. Todo ello crea un ambiente navideño que solo un español puede sentir en lo más profundo, cálido y familiar. Esta Navidad han venido muchos familiares: la tía Pilar, la tía Elena y la tía Rosario. Unos trajeron comida especial, otros trajeron regalos. La casa entera retumba de voces. Todos van bien vestidos. Todos tienen buenas palabras, el tipo de bendiciones para el año nuevo: salud, paz en la familia, prosperidad en los negocios. Escuché todo esto y mi corazón se alivió un poco. Me dije a mí misma: ya es Navidad, intenta disfrutar. La paciencia de uno da frutos para todos. Entré en la cocina de madrugada porque ya estoy acostumbrada a ello. En el día de Navidad hay muchas normas en casa de mi esposo. Los cuchillos deben estar guardados en orden. El agua limpia, las palabras suaves. Pelé la sandía y corté las zanahorias en formas de flores para una presentación bonita. Mientras lo hacía, sonreía y de vez en cuando echaba un vistazo al salón para ver si faltaba algo. Daniel, por su parte, ofrecía sillas y servía el café con leche a los invitados. Mientras lo miraba, sentía amor hacia él, aunque eso no significara que no estuviera cansada. Dentro de la casa también estaba Sofía Cruz, la hermana de mi esposo. Sofía trabaja en una peluquería, es lista y sabe hablar bien delante de desconocidos. Pero en casa tiene la costumbre de decir cosas que parecen bromas pero duelen por dentro. Le gusta fijarse en mis cosas, preguntar dónde las compré, interrogarme sobre mi sueldo, todo con una sonrisa como si no tuviera mala intención. También estaba Alejandro Cruz, el hermano menor de mi esposo, unos años más joven que Daniel. A Alejandro le gustan las salidas con amigos. Hoy está aquí, mañana no estará. Hace varios meses supimos que tenía una deuda de más de 50.000 euros. Yo fui la que intervine para ayudar a mi esposo a reunir dinero y reducir esa deuda. Lo hice porque pensé que la sangre es más espesa que el agua. Ayudar a su hermano era también ayudar a nuestra familia. Pero a veces hacer el bien trae problemas, y el límite a veces es muy delgado. Aquella mañana noté algunas cosas extrañas. Doña Carmen rondaba constantemente alrededor del aparador de madera junto a la escalera, el lugar donde siempre guardaba los regalos y los sobres con el aguinaldo. No decía nada directamente, pero hacía preguntas sin ton ni son. María, ¿has pensado en tu regalo para los niños esta Navidad? ¿Tienes suficiente dinero para los regalos de los pequeños? Yo respondí con educación: sí, señora. Ya lo tengo todo preparado. Ella se quedó mirándome, sin elogiar ni regañar, pero me observó como si estuviera sopesando algo. Sofía, por su parte, echaba miradas constantes hacia la dirección de mi bolso, que estaba apoyado en una silla en el rincón del salón. No era el tipo de curiosidad normal. Parecía que estaba memorizando la posición de algo.
Y Alejandro, que debería seguir durmiendo en la mañana de Navidad, se había levantado temprano y andaba arriba y abajo por el pie de la escalera, a veces con el móvil en la mano, a veces fingiendo que miraba los adornos. ¿No vas a salir con tus amigos?, le pregunté. Luego respondió brevemente y se alejó. Sobre las 9 de la mañana, el salón ya estaba lleno de invitados. Mientras sacaba lo que se iba a servir, escuché un fuerte ruido desde arriba. Le siguió un grito agudo que despertó a todos en el salón. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde están mis sobres? La voz de doña Carmen, imposible de confundir, llena de asombro y de rabia, como si su propio honor hubiera sido herido. De repente, el salón que antes rebosaba de risas quedó en silencio. El café seguía caliente, pero nadie quería servirlo. Los niños que comían turrones se detuvieron. Con los ojos muy abiertos, miraron a los adultos. Daniel corrió escaleras arriba. Le siguieron las tías. Yo me quedé quieta al pie de la escalera, todavía con la bandeja en las manos. Mi corazón latía con fuerza. Solo pensaba en una cosa. En Navidad, perder dinero es malo, pero perder la confianza es peor. Y perder la confianza trae toda clase de habladurías. Al cabo de un momento, Daniel bajó desde arriba. Tenía la cara pálida. Me miró y luego recorrió el salón con la vista como si buscara algo a lo que aferrarse. Mi suegra, doña Carmen, estaba de pie en los escalones de la escalera, agarrada a la barandilla. Guardé 10.000 euros en el cajón cerca del Belén para los aguinaldos de los niños esta tarde. Ahora lo he abierto. No están. Esas palabras cayeron en el salón como una piedra arrojada al agua. No hubo ningún sonido, pero todos lo sintieron en el corazón. Tragué saliva. 10.000 euros en Navidad, suficiente para que unos sospechen de otros, suficiente para enfriar las palabras más cálidas. Dejé la bandeja sobre la mesa e intenté mantener la calma. Señora, intente recordar. Quizás los puso en otro sitio, o se quedaron guardados entre algún papel o en una libreta. De repente doña Carmen se volvió hacia mí, y esa mirada era fría como una espada, afilada como una aguja. No respondió de inmediato, solo respiró hondo, como si contuviera la ira. En ese momento sentí que de repente me había convertido en una extraña en medio de aquella casa ruidosa, como alguien que está de pie fuera de la reunión, aunque yo era la nuera legítima que estaba en pie dentro de nuestra propia casa. Y desde ese momento comprendí que aquella mañana de Navidad ya no iba a ser una mañana de buenas palabras, de café caliente y comida rica. Su color había cambiado, su olor había cambiado, al olor de la sospecha. Doña Carmen estaba de pie en la escalera, con los labios apretados, los ojos recorriendo el piso de abajo, como si contara a cada uno. El salón seguía lleno de gente, pero ya no había risas. Todos estaban sentados, pero parecían no poder estarlo. Las manos apoyadas en los muslos, la espalda ligeramente inclinada, como si tuvieran miedo de respirar fuerte por si les culpaban. Intenté mantenerme educada. Señora, respire. Intente recordar cuándo vio el dinero por última vez y en qué cajón lo guardó. Cuanto más claro sea su recuerdo, más fácil será aclarar la situación. Hice la pregunta para que hubiera claridad, para que todo esto tuviera un principio y un final. Pero ella no respondió de inmediato. Solo suspiró y habló despacio, como si cada palabra fuera una piedra pesada que caía al suelo. Lo puse cerca del Belén. Si lo puse ahí, solo Dios sabe quién lo cogió. En el momento en que pronunció la frase «solo Dios lo sabe», alguien dentro hizo un sonido ahogado y luego cayó. Lo escuché y se me heló la espalda. Comprendí. Cuando alguien no quiere decir el nombre de una persona directamente, hace un círculo para que todos miren en la misma dirección. Sofía se incorporó desde su silla, la voz dulce pero dura como el acero. «Mamá, yo me levanté temprano esta mañana. Yo no subí arriba. Alejandro también ha estado abajo desde hace un rato». Luego me miró a mí y sonrió fríamente. «María sí que había subido hace un momento, ¿verdad, cuñada?». La miré directamente. No esperaba que lo dijera de esta manera, como si preguntara, pero también confirmando ante todos los familiares. Respondí tranquilizándome a mí misma. Sí. Después de rezar ante el Belén, bajé enseguida. No abrí el cajón. No toqué nada cerca del Belén. La tía Elena mostró algo de consideración. Habló con calma. No nos apresuremos. Las cosas a veces se olvidan, especialmente con la alegría de la Navidad.
Quizás olvidó dónde lo puso, pero doña Carmen agitó la mano una vez como si descartara la defensa de la tía. Lo recuerdo claramente. Lo puse en el lugar correcto donde siempre lo guardo. La casa está cerrada. Sé quién ha ido y venido en esta casa. Todos son familia. Solo hay una persona aquí que no es familia. No pronunció mi nombre, pero sus ojos se clavaron en mí como clavos. Estaba de pie al pie de la escalera, como si de repente me hubieran quitado toda la luz del centro de un círculo, y sentí el calor de las miradas acumulándose en mi piel. Escuché en mi mente el viejo refrán: la sangre es más espesa que el agua. Me quedó claro en su mirada. Yo siempre sería solo el agua, aunque llevaba 2 años viviendo allí, cuidando, aguantando. Daniel en ese momento estaba de pie junto al aparador, agarrando con fuerza su móvil. Le miré, esperando una palabra justa, una sola palabra. Esperemos a saber la verdad, pero solo tragó saliva. Evitó mirarme y se volvió hacia su madre. Mamá, intente mirar arriba otra vez. Quizás está guardado en una caja. Su voz era pequeña y débil, como la de alguien que intenta coser una tela con un hilo muy fino. Comprendí que tenía miedo de la ira de su madre, miedo del juicio de los familiares, miedo del escándalo en Navidad, y que el dolor de su esposa quedaría para más adelante. Sofía se sumó alegremente, como añadiendo leña al fuego. Solo lo digo para que todos puedan encontrarlo fácilmente. Ya sé que cuñada María es buena persona. Seguro que no haría algo así. Pero el dinero es un asunto delicado, mamá. Si desaparece, duele. La miré y le pregunté directamente. Dijiste que fuiste la primera que me vio subir al Belén. ¿Dónde estabas cuando me viste? Sofía se quedó ligeramente paralizada y luego sonrió. Solo pasé por delante de la escalera y te vi subir. La respuesta parecía normal. Pero me di cuenta de que los ojos de Sofía se movían repetidamente, como si pensara y hablara al mismo tiempo. Empecé a sentir algo extraño. Una persona que solo pasaba por allí. ¿Por qué lo recuerda con tanto detalle? Eché un vistazo a Alejandro. Estaba apoyado en el marco de la puerta, los brazos cruzados sobre el pecho, y me miraba sin parpadear. Esa mirada no era de rabia. Era la mirada de alguien que recomienda. Cuando me vio mirándole, se volvió fingiendo que sostenía un vaso de agua. El tío Arturo, mi suegro, que había permanecido callado todo ese tiempo, habló ahora con una voz grave. Venga ya, busquemos. No nos apresuremos a culpar. El comienzo de año es para hablar bien. Doña Carmen le miró y arrugó los labios. Tú siempre hablando bien. Siempre. Hasta que sube a la cabeza de todos y ya no puede salir. Luego me miró de nuevo. Nuera. Dices que no cogiste nada, pero te voy a hacer una pregunta directa. Fuiste al Belén. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo? Respondí de inmediato. Recé y encendí el incienso. No tardé mucho. Después bajé enseguida para ayudar en la cocina. Puede preguntarle a la tía Pilar. Yo estaba cortando la sandía. La tía Pilar asintió. Pero antes de que pudiera hablar, doña Carmen la interrumpió. ¿Y qué tiene que ver cortar la sandía? ¿Quién puede saber si te asomaste al cajón allí? Apretó mis manos con fuerza. Sentí vergüenza. No la vergüenza de que te pregunten, sino la vergüenza por la manera en que hablaba, como si yo fuera una ladrona escondida en mi propia casa. Respiré hondo. Señora, si me sospecha, le pido una cosa justa. Dígame dónde guardó el dinero, cuándo lo puso y cuándo lo vio por última vez. Cuanto más claro sea su respuesta, más fácil podré demostrar que no tengo nada que ver. El salón entero se silenció un momento. Vi algunos ojos que empezaban a dudar. La tía Pilar miró a mi suegra, queriendo que respondiera claramente. El tío Arturo frunció el ceño y respiró hondo, pero doña Carmen respondió, dando rodeos, mientras la voz se iba intensificando. Lo recuerdo como lo recuerdo. Lo puse ahí, lo vi de madrugada temprano, todavía estaba. Luego atendí a los invitados. Y ya no lo recuerdo más. Al escuchar esto, mi corazón se agitó. ¿Cuándo es de madrugada temprano? ¿Lo abrió y lo vio ella misma o solo asumía que todavía estaba ahí? Sus palabras eran flojas como arena en la palma. Cuanto más fuerte las agarrabas, más se escurrían. Sofía estaba de pie junto a su madre, alisándose el vestido, echando miradas hacia mí y luego hacia mi bolso. Alejandro,
Permanecía callado, pero su garganta se movía, como alguien que espera que se diga la palabra exacta que quiere escuchar. De repente, me vino a la mente un pensamiento que me heló la nuca. Si esto fuera una pérdida real de dinero, la gente estaría confundida. Buscaría, se preguntaría entre sí con normalidad. Pero si esto fuera una representación orquestada, necesitarían un sospechoso de inmediato. Necesitan lágrimas. Necesitan rabia para empujarme a una posición de la que no pueda salir. Volví a mirar a Daniel. Seguía evitando mi mirada, los labios apretados como si al mirarme directamente tuviera que elegir. Y comprendí que en esta casa, a veces antes de que pueda hablar la verdad, el estatus y la familia ya han hablado primero. Permanecí de pie, manteniendo la voz pareja. Señora, la escucho, pero primero déjeme decir, no he hecho nada malo. No me da miedo que me sospechen. Solo me da miedo que me conviertan deliberadamente en culpable. Al decir esto, sentí que mis manos se ponían frías. No por el frío, sino porque empezaba a entender en aquella mañana de Navidad. Lo que se estaba pesando no era solo el dinero, sino mi dignidad. Justo después de mis últimas palabras, doña Carmen ya no dijo más. Se dio la vuelta y caminó rápidamente como si tuviera fuego detrás. Sus ojos apuntaron a la habitación de mi esposo y luego hacia mí al final del pasillo del primer piso. Habla bien, y luego veremos si estás limpia por dentro. Solo una frase. La voz fría. Antes de que nadie pudiera reaccionar, ya estaba dentro de nuestra habitación. Me sobresalté y la seguí. Señora, es Navidad. Tenemos invitados. Hablemos bien, por favor. Doña Carmen no respondió. Abrió el cajón junto a la cama, miró la mesa y luego se agachó para coger mi bolso. Yo estaba de pie en la puerta de la habitación, con el corazón en un puño, no por miedo a que encontrara algo en mi bolso, sino por miedo a esta escena. Que te registren las cosas como si fueras una ladrona delante de tanta gente. Daniel también corrió. Decía suplicante, «Mamá, se van a reír de esto». Pero el tono de su voz parecía preocuparse por la reputación de su madre, no por la vergüenza que sentía su esposa. De repente, doña Carmen arrebató el bolso de mis manos. Antes de que pudiera agarrarlo, lo devolvió al salón. Los familiares sentados miraron todos hacia arriba, como si hubieran estado esperando ese momento. Los ojos de Sofía se iluminaron de una manera inexplicable. Alejandro ya no hacía miradas furtivas, miraba directamente como alguien que observa el resultado de un juego. Doña Carmen puso el bolso sobre la mesita del café. Con un fuerte ruido, las tazas se levantaron. Tiró de la cremallera con fuerza y volcó todo el bolso sobre el suelo. Pañuelos de papel, un espejito, pintalabios, llaves. Algunos recibos cayeron uno por uno. Me arrodillé para recoger las cosas como reacción natural. Pero doña Carmen apartó mi mano. «Deja eso. No lo toques». Esas palabras fueron como una marca roja en mi frente. Me quedé de pie inmóvil, las manos en el aire, y escuché los latidos de mi propio corazón. En aquella casa llena de gente, sentí que me había quedado sola en el centro de un círculo que no conocía. Doña Carmen metió la mano en el bolsillo pequeño y sacó mi cartera. La abrió delante de todos los familiares sin hacer ninguna pregunta. Algunos se volvieron, pero ninguno se levantó para detenerla. Quizás todos pensaban, «Esta no es mi casa, ¿qué me importa?». Y entonces fue como si el cielo también participara en mi prueba. Un fajo de billetes dentro de la cartera cayó al suelo. Los billetes eran claros, bien doblados, todos de alto valor. El montón de dinero yacía en el suelo brillante, visible de un solo vistazo. El salón entero se silenció un momento y luego estalló. La tía Pilar abrió la boca de par en par. La tía Elena levantó la vista al cielo. Sofía no pudo ocultar la sonrisa. Doña Carmen se agachó para coger el fajo de dinero. Lo levantó en alto como si fuera una prueba. «Este es el dinero que me faltaba». Justo después de esas palabras, se volvió hacia mí y me dio una bofetada con toda su fuerza. Me zumbaron los oídos. Se me nubló la vista. Me ardió la mejilla izquierda como si hubieran puesto brasas en mi cara. Me tambaleé un paso y tuve que agarrarme a la silla para mantenerme en pie. En ese momento no lloré de inmediato, porque el dolor y la vergüenza llegaron a la vez. Lo más difícil fue la humillación. La bofetada delante de todos los familiares, como si ya no fuera una persona, sino una cosa que se puede abofetear cuando se tiene rabia.
Doña Carmen apuntó además con el dedo hacia mi cara, con la voz temblando de rabia. ¿Todavía te vas a quedar ahí y a discutir? Con la poca vergüenza que tienes, robando en mi casa en el comienzo del año. Me enderecé y la miré directamente. Vi que mis labios temblaban, pero mantuve la voz sin quebrarse. Señora, puede abofetearme, pero necesita escuchar lo que voy a decir hasta el final. Ese dinero no es suyo. Sofía se sumó de inmediato, dulce pero afilada como una aguja. Qué fácil lo dice, cuñada. Si no es de mamá, ¿de quién es? El dinero está en tu cartera. Me volví hacia Sofía. Si eso es lo que dices, míralo bien. El dinero en mi cartera es el que saqué del banco la víspera de Navidad para nuestros gastos. Retiré 15.000 euros. Tengo el extracto bancario de todo. Alejandro soltó una risa baja, lo suficientemente audible para que la oyera. Vaya, el dinero todo el mundo dice que es suyo. Esa frase parecía sin propósito, pero tenía propósito para añadir leña al fuego. Respiré hondo y me volví de nuevo hacia mi suegra. Sabía que si perdía el control en ese momento, me habrían ganado. La gente recordaría a la nuera que discutió con la suegra, no a la nuera que fue injustamente acusada. Hablé despacio, cada palabra clara. Dice que desaparecieron 10.000 euros. Respóndame, por favor, ¿dónde guardó el dinero? ¿En qué cajón? ¿Estaba envuelto o suelto? ¿Cuándo lo vio por última vez? Cuanto más claro sea su respuesta, más fácil podré demostrar que no tengo nada que ver. El salón entero volvió a silenciarse. Vi que algunos ojos empezaban a dudar. La tía Pilar miró a mi suegra, queriendo que respondiera claramente. El tío Arturo frunció el ceño y respiró hondo. Pero doña Carmen respondió con evasivas mientras la voz se iba intensificando. Lo recuerdo como lo recuerdo. Lo puse ahí, lo vi temprano, todavía estaba. Luego atendí a los invitados. Y ya no recuerdo más. Al escuchar esto, mi corazón se aceleró. ¿Cuándo fue temprano? ¿Lo abrió y lo vio ella misma, o solo suponía que todavía estaba? Sus palabras eran flojas, como arena en la palma de la mano. Sofía estaba de pie junto a su madre, alisándose el vestido, echando miradas entre yo y mi bolso. Alejandro permanecía callado, pero su garganta se movía, como alguien que espera que se diga la palabra exacta que quiere escuchar. De repente me vino a la mente una idea que me heló la nuca. Si esto fuera una pérdida real de dinero, la gente estaría confundida, buscaría, se haría preguntas entre sí de manera normal. Pero si esto fuera una representación diseñada, necesitarían un sospechoso de inmediato. Necesitan lágrimas, necesitan rabia para empujarme a un rincón del que no pueda salir. Miré a Daniel de nuevo. Seguía evitando mi mirada, los labios apretados como si al mirarme directamente tuviera que elegir. Y comprendí que en esta casa, a veces el estatus y la familia hablan antes que la verdad. Me quedé de pie inmóvil, manteniendo la voz pareja. Señora, la escucho, pero déjeme decir primero, no he hecho nada malo, no me da miedo que me sospechen, solo me da miedo que me conviertan deliberadamente en culpable. Al decirlo, sentí que mis manos se enfriaban. No por el frío exterior, sino porque empezaba a entender en aquella mañana de Navidad. Lo que se estaba pesando no era solo el dinero, sino mi dignidad. ¡Paf! Un sonido seco y contundente dominó el salón cuando le di a doña Carmen una bofetada. Ella retrocedió medio paso, sujetándose la mejilla. Me miraba sin poder creerlo. Escuché a la tía Elena gritar. ¡Ay, la nuera le ha pegado a la suegra! Sofía se abalanzó como si hubiera encontrado su oportunidad, gritando, «Has perdido la cabeza, cuñada. Le has pegado a mi madre». El tío Arturo se levantó, con la voz temblorosa. «María, ¿qué has hecho?» Me quedé de pie sin ceder. El corazón latía fuerte, pero mi mente estaba curiosamente clara. Hablé con claridad. Cada palabra, firme. Pido perdón por la bofetada, pero necesito que tengan la mente clara para recordar la verdad. Si permitieron que me abofetearan delante de todos los familiares, yo también puedo abofetear para recuperar mi dignidad. El salón entero estalló. Algunos regañaban, algunos gritaban, algunos tiraban de mi brazo. Daniel se abalanzó, me agarró de la muñeca, con la voz asombrada. «María, ya basta, has hecho algo muy grande con esto». Solté mi mano de la suya, sin violencia, pero sin dudar. Le miré y le pregunté con calma. «Dices que ya basta.
Cuando tu madre me abofeteó, ¿le dijiste a ella que ya bastaba? Daniel se quedó paralizado, parpadeando rápidamente. Los labios se movían pero no salía nada. Me volví hacia todos en el salón, con la voz pareja. Lo voy a decir claramente, para que nadie tenga que adivinarlo. Este fajo de dinero es mío. 15.000 euros. Lo saqué el día de Nochebuena. Tengo el extracto bancario. Apunté hacia doña Carmen. Los 10.000 euros que dice que le faltan, no digo que alguien los haya cogido, pero sí digo directamente. No tienen derecho a acusarme mientras no puedan recordar dónde los pusieron y cuándo los vieron por última vez. Doña Carmen se descontroló, con lágrimas y rabia. Me estás engañando. ¿Quieres humillarme? Asentí, con voz fría. Si cree que la estoy engañando, entonces más razón para que haya policía aquí, que aclare todo correctamente. Caminé hacia el rincón del salón para coger mi móvil. Mi mano temblaba ligeramente, pero presioné los números con firmeza. Carmen, ¿puedes venir un momento a nuestra casa? Necesito un testigo. Al escuchar que llamaba a la vecina, todos se revolvieron. La cara de Alejandro se frunció y se alejó hacia la puerta como buscando una salida. Daniel caminó hacia mí, la voz baja como suplicando, no llames a la vecina. Hablémoslo dentro de la familia. Le miré sin inquietarme. Dentro de la familia, para que mi palabra cambie de nuevo. No soy tonta. Carmen, mi vecina, llegó rápidamente, todavía sin terminar de abotonarse el abrigo, la cara asombrada. Cuando vio la tensión dentro del salón, enseguida entendió que había pasado algo serio. Solo necesité decir una frase. Siéntate aquí, Carmen, para que veas y oigas todo claramente, para que de ahora en adelante nadie pueda cambiar la verdad. El salón entero se silenció un momento, no porque se hubieran calmado, sino porque empezaban a entender que yo ya no era la nuera que simplemente cedía. Me había puesto de pie erguida, y cuando una persona se pone de pie erguida, ya es difícil echarle encima acusaciones como antes. Carmen se sentó y miró a todos. Luego suspiró. Y que sea Navidad para que pase esto. Si hay algo, díganlo claramente para que nadie pueda criticarlo. Asentí y me volví hacia doña Carmen. Señora, no me gusta el escándalo, pero usted y todo esto fue el que causó el escándalo antes que yo. Así que ahora hablemos con claridad. La tía Elena, al ver a la vecina, de repente suavizó la voz como si quisiera devolver todo al interior de la casa. Quizás alguien se olvidó nomás. Somos familia todos. Mejor zanjemos esto. La miré a la tía Elena y le pregunté tranquila pero firme. Dice que se olvidaron. Entonces le pregunto, si solo fue un olvido, ¿por qué alarmaron a todos y lo dieron por desaparecido? ¿Por qué revisaron mi bolso delante de todos los familiares? ¿Por qué me abofetearon y me llamaron ladrona? Si fue solo un olvido, ¿por qué me trataron como a una criminal? El salón entero se paralizó. Carmen a mi lado entreabrió la boca, los ojos muy abiertos. El tío Arturo tosió y se dio la vuelta. Sofía apretó los labios. Sujetó con fuerza la tela de su vestido. Doña Carmen tenía la cara colorada, pero no respondió de inmediato. Continué, sin elevar la voz, diciendo solo lo que había que decir. Soy una nuera. Puedo aguantar el trabajo de la casa, el sacrificio, pero mi dignidad no la voy a dejar sobre la mesa para que la traten como un juguete. El árbol se conoce por sus frutos, y el fruto de esta casa siempre habla antes de entender la verdad. Ya no lo voy a permitir. Daniel caminó hacia mí, la voz baja. María, ya basta. Es Navidad. Le miré. Dices que es Navidad cuando revisaban mi bolso y me abofeteaban. ¿Pensaste entonces en la Navidad? ¿O solo lo recuerdas ahora que he empezado a pedir justicia? Daniel se quedó paralizado. Le miré directamente a doña Carmen. Dijo que desaparecieron 10.000 euros. Lo repetiré por última vez. Si quiere decir que estoy engañando, entonces necesitamos la policía aquí para que la verdad salga a la luz. Luego me volví hacia todos en el salón. Establecí una última condición. Les voy a dar una oportunidad. Hoy mismo, doña Carmen y Sofía necesitan pedirme perdón delante de todos. Perdón por registrar mi bolso, por la falsa acusación, por abofetearme. Y tienen que decir claramente, delante de todos, que no hay ninguna prueba y que nadie tiene derecho a acusarme. Daniel miró a su madre, a su hermana, la cara como colgada entre dos paredes. La cara de Alejandro se frunció y se alejó un poco más. Los ojos oblicuos,
Doña Carmen se quedó paralizada con la rigidez de alguien que tiene más miedo de perder la cara que de perder el principio. ¿Eso? ¿Pidiendo perdón para que mi nuera se siente encima de mí? ¿Haciéndose la buena? Me estás engañando. Llamas a la gente y ahora pides perdón para humillarme delante de mi propia familia. Me quedé en silencio un momento y luego presioné directamente la pantalla de mi móvil. La voz no era alta, pero era dura como una piedra. Entonces bien, nadie necesita quererme. Solo necesito la verdad. Nuestras voces y el reloj colgado en la pared se mezclaban, y en el sonido del teléfono marcando, comprendí claramente una cosa. Cuando la gente no quiere devolverte tu dignidad a través de una disculpa, la recuperas a través de las pruebas. Enseguida tras la llamada, di la dirección y la situación de manera breve y clara, y dejé el teléfono en el salón. Todos estaban de pie, pero como sentados sobre brasas. Nadie quería mirarse demasiado. Lo único que se oía era el tic-tac del reloj, que parecía cada vez más alto. Daniel se acercó. La voz baja. María, para allá. Es Navidad. No respondí de inmediato. Le miré. Miré exactamente el lugar que había evitado durante 2 años. Los ojos de un hombre que siempre elegía el silencio antes que hacer lo correcto. Solo dije una frase. No me pidas nada a mí. Pídele a tu madre y a tu hermana. Carmen, la vecina, a mi lado agarraba firmemente su bolso. La cara seria. Que vengan los que vienen, y que la verdad sea conocida por todos. Si no se aclara ahora, mañana el cuento habrá cambiado de nuevo. Unos 20 minutos después, sonó un coche fuera del portón. 2 agentes de la policía local entraron junto con un mediador. Saludaron oficialmente y preguntaron brevemente. ¿Denunciaron una desaparición de dinero y una disputa familiar? El salón entero se silenció a la vez. Algunos familiares se alejaron automáticamente, como si tuvieran miedo de verse implicados. El tío Arturo se levantó para ofrecer agua, con la voz asombrada. Sí, es solo un asunto interno. Di un paso al frente. Educada, pero sin dudar. Sí, soy María. Yo llamé. No pido que arresten a nadie ahora mismo. Solo pido que se registre lo sucedido para que si alguien cambia su versión en el futuro, tenga una prueba que me proteja. El agente me miró y asintió. Explique claramente cada punto. Respiré hondo. No conté una historia larga. Solo dije lo directo y claro. Me registraron el bolso delante de mucha gente. Me acusaron de culpable antes de que hubiera ninguna prueba. Ofendieron mi dignidad en esta Navidad. Tengo un extracto bancario que prueba que el dinero en mi cartera es mío, no el que se menciona como desaparecido. Añadí además que aclaré que la desaparición del dinero no tenía un horario ni un lugar claro en la versión que se daba, y que la versión cambiaba antes y después de las preguntas. Por eso la acusación hacia mí no era justa. El agente se volvió hacia doña Carmen. Usted dijo que desapareció el dinero. ¿Puede explicar dónde lo guardó? ¿Estaba en un sobre cerrado o suelto? ¿Cuándo lo vio por última vez? Doña Carmen, que antes era tan ruidosa, ahora parecía acorralada. Su voz se convirtió en una mezcla de lágrimas y quejas. Lo puse cerca del Belén, en el cajón. Ya es Navidad. No puedo pensar bien. Soy mayor. No lo recuerdo bien. El agente continuó tranquilo pero firme. Dijo que desaparecieron 10.000 euros. Antes de que ocurriera, ¿quién podía acceder a ese lugar entre la última vez que lo vio y cuando se dio cuenta de que no estaba? Doña Carmen respondió con evasivas. Son todos familia. No los seguí uno a uno. El agente miró a todos. Hay mucha gente aquí. Lo importante es mantener la calma y tener pruebas. Si no se ha identificado al culpable, no se puede señalar a uno solo, especialmente a la nuera que es miembro de la familia. El trato debe ser igualitario. Al escuchar esto, mi pecho se alivió, no porque hubiera ganado, sino porque por primera vez alguien dijo una palabra justa delante de la gente que quería mantenerme callada. De repente doña Carmen rompió a llorar con rabia y vergüenza. Es Navidad y así acabamos. No quiero más escándalo. Pido perdón para que esto acabe. ¿Estás satisfecha? El agente la miró. La disculpa es necesaria, pero necesita tener el contenido correcto. Está pidiendo perdón porque acusó a su nuera sin ninguna prueba, y eso debe quedar claro para todos. Doña Carmen me miró, la cara todavía dura, pero los labios pronunciaron las palabras como tragando una piedra. Bien, pido perdón.
Tuve la cabeza caliente. Me equivoqué. La miré directamente. Acepto el perdón. Pero necesita decir todavía una frase, claramente delante de todos, que María no cogió el dinero. Le costó a doña Carmen, pero al final se vio obligada. María no cogió el dinero. Me equivoqué al acusar. El agente asintió. Correcto. Eso es lo que corresponde. Que la familia busque la reconciliación. Si hay más problemas, pueden contactar con nosotros de nuevo. Intercambiaron algunas palabras más. Dieron consejos generales y se levantaron. El tío Arturo se apresuró a acompañarlos hasta la puerta. Las palabras fueron correctas. Cuando el coche se alejó por fuera, de repente el interior de la casa cambió, como un candado que se hubiera oxidado. Doña Carmen se volvió de nuevo, y su mirada ya no era la de alguien que había pedido perdón, era la mirada de alguien que había sido humillada porque perdió el control de la situación. Sofía estaba de pie en silencio detrás de su madre. Alejandro fingía tener el móvil en la mano y salió por la puerta. Daniel se acercó, la voz acelerada como si quisiera arreglar lo que ya estaba roto. ¿Ya lo viste? La gente también habló de reconciliación. Déjalo pasar y que pase la Navidad. Le miré despacio. Escuchaste la palabra reconciliación, pero yo escuché la palabra registrar. Son dos cosas diferentes. La reconciliación perdona, el registro conserva las pruebas. Carmen, la vecina, se levantó y me sujetó la mano con firmeza. Guarda todo lo que tienes. La disculpa que pidieron no está garantizado que siga siendo así mañana. Asentí. La acompañé hasta la puerta. Le di las gracias por haber venido como testigo. Cuando volví al salón, ya no me importaba lo que pasara afuera. Solo sentí el frío de alguien que ha descubierto una verdad que llevaba mucho tiempo en el corazón. Hay disculpas que no se piden para corregir el error, sino solo para hacer salir a los extraños de la casa. Me arrodillé para recoger cuidadosamente mi cartera. Guardé el móvil en el bolso. Ya no le hablé a mi suegra en ese momento y no lloré. Solo me recordé a mí misma una cosa. A partir de este momento, ya no voy a poner mi dignidad en manos de palabras cuyo único contenido es la reconciliación. Los familiares se fueron marchando uno a uno al atardecer. Cada uno decía, venga, es año nuevo, ya no discutáis. Pero los ojos se desviaban y los pasos eran rápidos. Comprendí que tenían miedo de verse implicados en el problema de otros, especialmente en un problema donde ya había venido alguien del barrio. Quedó el salón con un silencio pesado. El café ya estaba frío. Los turrones y polvorones seguían allí, pero nadie quería tocarlos. En la mesa habían quedado algunas cáscaras de nueces, cómicas si las mirabas, divertidas de esa manera, como si hubiera habido un velorio en Navidad. Doña Carmen subió pronto. Antes de irse, no me dijo nada, pero escuché los pasos de sus zapatillas arrastrándose por la escalera despacio, como dejando deliberadamente que se oyera. Que en esta casa ella seguía siendo quien decidía. Tampoco a Sofía la vi ayudar en la limpieza. No preguntó ni mostró interés. Se perdió en su habitación, probablemente todavía irritada porque la recordaron los agentes, o asustada porque casi se vio metida en un lío mayor. Alejandro, por su parte, le vi solo salir al jardín. De vez en cuando escuchaba el encendido de un cigarrillo y su olor que entraba dentro. La gente que no tiene nada que ver rara vez fuma así. Fumaba para su propia calma. Fui a la cocina. Por la costumbre de nuera, iba a ir a lavar los platos. Pero cuando toqué el fregadero, de repente me detuve. Recordé la bofetada de mi suegra delante de todos los familiares. Recordé la escena de mi bolso tirado como basura. Y recordé a Daniel de pie allí diciendo solo que quería silencio. Solté el trapo despacio pero sin dudar. Ya no voy a trabajar. Hay quienes dicen que una mujer casada debe ser aguantadora y paciente, pero aguantar hasta el punto de permitir que te pisen donde les da la gana, eso ya no es ser buena esposa. Eso es romper la propia columna vertebral. Entré en la habitación y cerré la puerta. Mi mejilla izquierda seguía enrojecida. Cuando me miré en el espejo y me toqué esa parte, dolía, pero el dolor me despertaba. Daniel entró, con cara de cansancio. Se sentó en el borde de la cama. Un suspiro. María, después de lo que has hecho, ¿cómo nos van a mirar los familiares mañana? No le miré de inmediato. Abrí el móvil y fui a la aplicación bancaria. Saqué la transacción de Nochebuena. Los 15.000 euros eran claros.
clara la hora, claro el lugar. Le hice una captura de pantalla y la guardé. Luego abrí los mensajes antiguos entre nosotros sobre la deuda de los 50.000 euros de Alejandro. Los mensajes seguían allí. Hermano, ayúdame a resolverlo, por favor, y mis respuestas con el visto bueno. Les hice captura de todo y lo puse en una carpeta separada. Daniel miró lo que hacía y frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Respondí con voz plana. Guardando todo. Porque hoy pidieron perdón para hacer salir a la policía. Mañana quizás cambien el cuento. No quiero que nadie me moleste de nuevo. Daniel puso mala cara. ¿Crees que mi madre y mi hermana son así? Me volví hacia él y le pregunté tranquilamente. ¿Crees que soy una ladrona? Daniel guardó silencio. Un silencio largo. Y ese silencio me hirió más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Continué. No me preguntes de quién sospecho. Solo recuerda, cuando tu madre me abofeteó, no saliste a defenderme. Cuando registraron mi bolso, no paraste nada, solo dijiste que querías que la casa estuviera en silencio. Así que a tus ojos, ¿quién soy yo? Daniel se levantó de repente, débil pero con peso en la voz. Ya basta, María, estoy agotado. No discutí con él, no exigí nada más. Solo vi a un hombre que quizás me amaba a su manera, pero que no tenía el valor suficiente para protegerme. Cuando más lo necesitaba, Daniel salió de la habitación, cerró la puerta con un pequeño clic. Me senté a solas. Escuché sus pasos alejarse. Ya era noche de Navidad. Fuera del jardín se oía todavía el ruido de petardos que hacían los niños del barrio. Luces, luces. A veces una casa ponía villancicos alegres, pero en nuestra pequeña habitación el único sonido que se escuchaba con claridad era la propia respiración. Empecé a juntar cada pieza como alguien que busca una aguja en medio de un pajar. Primero, Sofía fue la primera en señalarme, como la primera que subía al Belén. Esto no fue casualidad. Si solo quisiera ayudar a buscar el dinero, podría haber preguntado, ¿quién subió antes? Sin mencionar mi nombre directamente. Segundo, doña Carmen no podía responder claramente sobre cuándo lo había visto por última vez, pero apuntó culpabilidad rapidísimo, como alguien que tenía ya preparada la respuesta. Tercero, Alejandro se despertó pronto y empezó a ir y venir por el pie de la escalera, donde estaba el Belén. Cuando le pregunté, la respuesta fue breve. Cuando mencioné la deuda de los 50.000, se puso lívido. Cuarto, la manera en que Alejandro bromeó diciendo el dinero, todo el mundo dice que es suyo, no fue una broma sin propósito. Fue como una palabra preparada para una conclusión. Si hay dinero, hay culpable. Recordé que hace varios meses, cuando Alejandro tenía la deuda, sus palabras eran muy dulces. Eres la cuñada más buena que hay. Ayúdame. Te lo debo todo. Yo pensé que ayudar a la familia de mi esposo era una bendición, pero hay un refrán que dice, quien cría cuervos, se los comen los ojos. No quería pensar mal, pero lo que pasó hoy ya no dejaba espacio para la simple confianza. Me levanté para correr la cortina de la ventana. Fuera, bajo la luz del jardín, vi a Alejandro fumando, con cara delgada y fatigada. Hablaba por el móvil en voz baja y luego lo colgó. Cuando se volvió hacia el interior, me miró directamente a la puerta de mi habitación y se detuvo un momento. Esos ojos encontraron los míos a través del cristal. No era la mirada de alguien asustado. Era una mirada de advertencia. Ya sabes lo que quieres saber. No lo uses de más. Bajé la cortina. El corazón latiendo fuerte. En ese momento ya no me quedaban dudas. Empecé a creer que la desaparición del dinero era solo una excusa para hacer de mí alguien que debía agachar la cabeza y aceptar la humillación en nombre de la paz de todos. Y si agachaba la cabeza una vez, pedirían que la agachara de nuevo. Me senté en la mesa, abrí la aplicación de notas del móvil. No escribí largo, solo lo necesario. ¿A qué hora subí a rezar? ¿Quién estaba en el salón? Cuando llegaron los agentes, ¿qué preguntaron? ¿Cómo? Respondió doña Carmen. ¿Qué dijo Sofía? ¿Dónde estaba Alejandro? Escribí como alguien que hace un registro oficial de su propia vida. Luego cerré el móvil y lo dejé sobre la mesa. Miré la oscuridad de fuera de la ventana. En el corazón repetí el refrán que siempre decía mi madre. Hija, en la vida es bueno querer a los demás, pero si tu amor sirve para que otros te rebajen, eso ya es ignorancia. Esta noche de Navidad, no dormí bien. No por la pérdida de dinero y tampoco por el miedo.
Me desperté porque comprendí que a partir de mañana necesitaba vivir de otra manera, ya no como una nuera que aguanta por la paz, sino como una mujer que sabe cómo cuidarse a sí misma. Y en la lista de las cosas que necesitaba cuidar por encima de todo, el nombre que apareció más claro no era el de Sofía ni el de doña Carmen, era el de Alejandro. Mañana del segundo día de Navidad. Todavía hacía frío, pero el frío de fuera era más soportable que el frío de dentro de aquella casa. Me levanté temprano, no porque fuera a ser una buena nuera otra vez, sino porque necesitaba tener la mente clara. Salí al salón. La mesa del comedor ya estaba siendo arreglada de nuevo. Los turrones y polvorones seguían allí, pero ya sin ese calor navideño. Doña Carmen estaba sentada, bien vestida, el pelo arreglado. Por fuera seguía pareciendo una buena suegra de siempre, pero sus ojos, cuando pasaron por encima de mí, eran tan fríos que comprendí. La disculpa de ayer fue solo un traje para sacar a los extraños de la puerta. Sofía estaba de pie en la cocina, sosteniendo una cazuela, hablando por el móvil. Cuando escuchó que yo entraba, cortó la llamada de inmediato y se volvió. Sonrió. Cuñada, madrugaste. Solo asentí. No pregunté más. No quería darle a Sofía la oportunidad de preguntar. La gente que tiene el propósito de convertir tus palabras en trampa lo hace más si hablas mucho. Daniel, por su parte, había cambiado mucho desde ayer. Andaba callado, evitaba mirarme. De vez en cuando le veía de pie en la ventana, respirando hondo, como alguien que ha vivido una tormenta y no sabe cómo utilizar los trozos que quedan. No le culpé con palabras, pero en el corazón marqué una línea. No para venganza, sino para no equivocarme de nuevo. Sobre las 9 de la mañana empezaron a llegar los familiares para el segundo día de Navidad. No tantos como el día anterior, pero suficientes para llenar otra vez el salón de voces. Cuando la gente llegó, el tono de doña Carmen cambió de inmediato. Habló con ternura, la sonrisa justa, ofreciendo café y comida con ganas de servir. La escuchaba y sentía el amargor. De verdad era muy habilidosa relacionándose con los que no la conocían bien, pero dentro de la familia era fuego. Sofía también cambió de cara con los invitados, ofrecía té, ofrecía merienda y soltaba algunas palabras como sin propósito. Esta Navidad tuvimos un pequeño altercado entre nosotros. Pero bueno, empezando el año, que se enfríe ya. Cuando los invitados preguntaban qué había pasado, ella cambiaba rápidamente de tema. Ay, son cosas de casa. Mamá a veces también se calienta, y la cuñada tiene también el carácter muy fuerte. Las palabras el carácter muy fuerte las enfatizó mucho. No dijo directamente que yo era la culpable, pero era suficiente para que los que escuchaban concluyeran que la nuera tenía un carácter difícil. Puse mi taza de café sobre la mesa y miré directamente a Sofía. Dices que el carácter fuerte. ¿Qué quieres decir con eso? Sofía se puso un momento incómoda, y luego sonrió. Nada malo en lo que dije. Cuñada, solo digo que eres fuerte. Asentí. Sí, fuerte. Porque no acepto las culpas de otros. Esa frase levantó la cabeza de algunos invitados. No necesitaba que todos me creyeran de inmediato. Solo necesitaba que escucharan algo claro. Yo no estaba callada. De repente doña Carmen puso su taza con fuerza sobre la mesa para cortar el flujo de la conversación. Es Navidad, hija, habla un poco menos. Respondí con respeto. Sí, señora. Aquí están los invitados, así que prefiero que nadie me malentienda. En ese exacto momento, Alejandro entró desde fuera del jardín, con ropa diferente, fingiendo que no pasaba nada. Saludó a toda prisa y fue a sentarse en la silla cerca de la puerta, como si no tuviera nada que ver. Pero noté que Alejandro no me miró durante mucho tiempo, solo un breve vistazo, y enseguida se volvió. El tío Arturo, que normalmente estaba callado, habló en ese momento, con voz suave. Alejandro, di la verdad. De repente Alejandro se puso recto, con algo de confusión en la cara. Un gesto que llama la atención. En alguien que no debería sentir culpa, esto no sería normal. No llamé la atención de todos y no pregunté en voz alta. Hice otra cosa. Elegí hablar primero antes de lanzar preguntas. Salí a la parte de atrás de la casa y llamé a la tía Rosario, la hermana del marido de la familia, conocida por ser directa y difícilmente afectada por los chismes, con la voz tranquila. Tía Rosario, ¿tiene un momento para venir aquí ahora? Quiero que escuche mi versión.
Quizás mañana el cuento cambie de nuevo. No había pasado ni media hora cuando ya llegó la tía Rosario. La recibí en el salón, allí mismo delante de todos, no en un rincón donde nadie lo supiera. Quería que todo lo que ocurriera fuera a la luz. Saqué el móvil y mostré el extracto bancario de los 15.000 euros que retiré en Nochebuena. No lo mostré para presumir. Lo mostré porque necesitaba que alguien sin bando en la familia viera la prueba. La tía Rosario lo miró con cuidado y asintió. Sí, esto es claro. El dinero de María es el dinero de María. Doña Carmen estaba allí sentada, la cara pesada. Los ojos de Sofía parpadeaban. Daniel tenía la cabeza agachada. Alejandro, noté que agarraba sus rodillas con las manos con fuerza. Continué allí mismo, delante de la tía Rosario. Ayer mamá dijo que le faltaban 10.000 euros. No respondió claramente cuando los vio por última vez. Cuando vinieron los agentes y les preguntaron también, tuvieron problemas para responder. No digo que soy culpable, pero no acepto que me culpen a mí. La tía Rosario miró directamente a doña Carmen, con voz clara. Doña Carmen, si desapareció el dinero, tiene que hablar con precisión. No puede hacer sentir culpable a su nuera de todo. Doña Carmen intentó reírse forzadamente. Ay, ya, eso es cosa pasada, no nos detengamos aquí. No le iba a dejar escapar tan fácilmente. Me levanté y propuse algo que temían. Tía, ¿podría venir con todos arriba y abrir juntos el cajón cerca del Belén, exactamente el lugar que dijo mamá? Quiero que todos vean la situación real, para que nadie pueda cambiar el cuento después. Cuando mencioné que todos lo vean, de repente Alejandro se puso recto. La cara cambió rápidamente. Intentó sonreír. Cuñada, bueno, es Navidad. ¿Para qué buscar más? Ya estamos cansados. Le miré directamente y le pregunté tranquila. ¿Cansado del trabajo de la casa o cansado porque empezamos a preguntar en profundidad? El salón entero se paralizó. Alejandro sonrió de plástico. ¿Qué quieres decir con eso? Me volví hacia Daniel. Ven conmigo arriba. Eres mi marido y debes ser testigo. Daniel dudó, pero delante de todos se levantó y me siguió. Subimos al piso de arriba. Cada paso mío sin prisa, sin urgencia. Abrí exactamente el cajón cerca del Belén. Según lo que dijo doña Carmen, dentro había algunos sobres rojos, una libreta, algo de suelto, ni un fajo de 10.000 euros. No di ninguna conclusión. Solo miré a Alejandro, que estaba de pie al fondo de la escalera. No se acercaba, se quedaba a distancia. Sus ojos estaban clavados en el cajón como si lo atrajera un imán que no le gustaba. Bajé de nuevo y hablé claramente delante de todos. No está aquí. Así que la situación tiene dos posibilidades. Una, mamá de verdad se olvidó dónde lo puso. Dos, alguien de los que estamos aquí lo cogió. Sea cual sea la verdad, a mí no me pueden culpar. La tía Rosario asintió. Algunos invitados empezaron a mirarse entre sí, y escuché a Alejandro que sin querer soltó unas palabras en voz baja, lo suficientemente audible para que yo le oyera. Mamá dijo anoche que eran varios billetes nuevos doblados. Enseguida se mordió el labio. Pero ya lo había oído. Le miré directamente. Lo recuerdas con tanto detalle, mientras que nuestra suegra no pudo responder bien a los agentes. Alejandro palideció. Sofía le miró como diciéndole, «Cállate ya». Daniel estaba de pie como si empezara a ver algo que no quería ver. No le dije nada más a Alejandro. Guardé esa frase en mi memoria como una marca en una página importante. Cuando llegó la noche, mantuve mi comportamiento de siempre, sin alborotar, sin llorar, sin gritar. Le di las gracias a la tía Rosario por venir. Guardé el extracto bancario en una carpeta segura en el móvil con contraseña y le mandé un mensaje breve a Carmen, la vecina. Carmen, todo lo que oíste y viste en Navidad, lo necesito como prueba. Cuando sea necesario, ¿qué podrías confirmar? Gracias. Comprendí que en esta casa no voy a ganar con gritos. Solo ganaré con el silencio y las pruebas. Despacio pero seguro. Y aquella noche, por primera vez desde que era nuera, me senté erguida en el centro del salón, no para complacer a nadie, sino para recordarme a mí misma que ya no era el tipo de persona a la que se puede empujar fácilmente a un rincón. Me enteré rápidamente de que la noticia de mi disculpa no se había quedado dentro de la casa de la familia Cruz. Salió a los familiares
y a los vecinos que no conocían bien a la familia. Muchos habían escuchado solo una versión, y esa versión apuntaba siempre en otra dirección. Mañana del tercer día de Navidad. El móvil sonó temprano. Era la tía Pilar llamando. La voz baja pero rápida. María, pregunté, ¿dónde escondiste el dinero? Ahora tu suegra está llamando a otros familiares y diciéndoles que eres muy dura, que amenazas y que has enojado a toda la familia. Sostenía el teléfono y el corazón se me enfrió. Así que mi sospecha era correcta. Después de pedir perdón cuando llegaron los agentes, habían vuelto y construido una versión contraria. Le pregunté tranquila, tía, ¿qué dijo exactamente mi suegra? La tía Pilar dudó. Dijo que cogiste el dinero de su cartera y que discutiste y que encima llamaste a la policía para humillar a toda la familia. Llora mientras habla. Dice que la trata su nuera como a una enemiga. No suspiré, no maldije, solo comprendí con claridad. Cuando una persona no puede aceptar su propio error, busca la manera de convertir el error en culpa de los demás. Se hacen víctimas para ganar a los ojos de la familia. Respondí tranquila, tía, lo que pasó fue visto por mucha gente. Tengo un extracto bancario. Hubo personas que vinieron como testigos y llegaron los agentes que también dijeron algo justo. Por favor, no crean solo en una versión. Si quieren saber la verdad, estoy disponible para hablar directamente. La tía Pilar se despidió con paciencia y antes de que colgara el teléfono, recibí llamadas de un familiar desconocido y de otra tía mayor. Todas empezaban de la misma manera. Escuché que la nuera le pegó a la suegra y mandó a la policía. Comprendí que esto no era casual, era una campaña, muchas bocas diciendo lo mismo para que la verdad se ahogara. 3 voces son más fuertes que una. Escuché ese refrán. Pero solo hace falta una verdad más fuerte para callar a todas. Salí al salón. Doña Carmen estaba allí sentada, con cara de víctima. Sofía estaba de pie junto a su madre. El móvil brillaba de vez en cuando. Mensajes llegando. Alejandro no tenía nada que ver. En ninguno de los anteriores no le pregunté a la suegra con duda o súplica. Fui directa a lo que necesitaba. Llamé a la tía Rosario de nuevo, con voz tranquila. Tía Rosario, ¿puede volver aquí esta tarde? Hay algo que necesito que escuche para que nadie pueda cambiar la versión. La tía Rosario no dudó. Sí. Dime cuándo. También mandé un mensaje general a las tías que habían llamado para regañar. Les adjunté el extracto bancario y el resumen de lo ocurrido. Por favor, no acepten solo una versión y culpen. Si quieren saber la verdad, estoy disponible para hablar, pero no subiré a ninguna red social, no haré alboroto. Elegí el camino de hablar con pruebas en el lugar correcto. Cuando llegó la tía Rosario, la invité a sentarse en el salón en el centro, no en un rincón. Quería que todo lo que ocurriera fuera a la luz porque no estaba haciendo nada que tuviera que esconder en la oscuridad. Cuando doña Carmen vio a la tía Rosario, la cara enseguida se puso rígida. Intentó ser amable. Tía Rosario, llegaste, siéntate, ¿qué tomas? La tía Rosario hizo un gesto con la mano. Ya está. Estoy aquí para escuchar a María. He recibido muchas llamadas y quiero que todo quede claro. Cambió el ambiente del salón en un instante. Como si hubieran echado sal, el tío Arturo siguió sentado en el lado, callado. Alejandro no había salido todavía. Esperé unos momentos y tal como predije, Alejandro entró desde fuera del jardín al cabo de unos minutos, fingiendo que no pasaba nada. Saludó a toda prisa. Fue a sentarse en la silla cerca de la puerta. Hablé enseguida, la voz con la fuerza justa para que todos la escucharan. No alta, no temblorosa. Quiero decir claramente algo a todos ustedes. En Navidad mamá dijo que le faltaban 10.000 euros. En medio de una situación que no era clara, me registraron el bolso delante de todos los familiares, me abofetearon y me acusaron de ladrona. Tengo un extracto bancario de 15.000 euros. El dinero es mío. Lo mostré. Se lo había enseñado a la tía Rosario y ella ya lo había visto. Hice una pausa y miré a doña Carmen. Cuando llegaron los agentes en Navidad y pidió perdón para que se fueran, le di las gracias. Pero desde el segundo y tercer día de Navidad empezó a llamar a los familiares y a decirles que yo era dura, que amenazaba y que enojé a toda la familia. Eso no es verdad, y es algo que no acepto. Doña Carmen se enfadó de inmediato. Me estás engañando otra vez. ¿Quieres humillarme? Asentí, con voz fría.
Si cree que la estoy engañando, más razón para tener pruebas. Venga, me volví hacia Daniel. Daniel, mira esto. Saqué el móvil y abrí el clip de la cámara. Lo puse sobre la mesita del café con la pantalla bien visible para que todos pudieran verlo. En la pantalla apareció Alejandro, con su forma de caminar rápida, la mirada furtiva, la bolsa de plástico delgada con algo dentro, entrando por la escalera hacia el piso de arriba. El salón entero se quedó en silencio. La tía Rosario miró atentamente la pantalla. Ahora ya no se preguntaba por qué la habían llamado. Cuando salió la parte del clip donde Alejandro bajaba de la escalera sin la bolsa en la mano, la tía Rosario habló claramente. Alejandro, dijiste que habías estado en el salón todo el rato de la mañana de Navidad, pero este clip te muestra subiendo al piso de arriba. De repente Alejandro se puso recto desde la silla, palideció. Los labios se movieron pero no salió nada de inmediato. Doña Carmen habló enseguida para salvar a su hijo. Quizás solo fue a buscar ropa de arriba. ¿Por qué le sigues culpando al chico? Respondí tranquila. Mamá, no estoy culpando a nadie. Solo muestro algo que no cuadra con lo que dijo. Dijo que estaba en el salón todo el rato, pero este clip muestra que subió arriba en el momento exacto en que usted dijo que todavía estaba el dinero. La tía Rosario miró directamente a Alejandro. Alejandro, di la verdad. Alejandro se quedó callado. Las manos apretaban fuerte sus rodillas, los ojos caídos y luego, como el aire que sale de un globo pinchado, habló despacio. Sí, lo cogí yo. Necesitaba dinero. Me estaban amenazando. Tenía pensado devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. El salón entero se silenció en un largo momento. Doña Carmen de repente se volvió hacia su propio hijo, llena de asombro y rabia mezclados. ¿Lo hiciste tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cogiste mi dinero y echaste la culpa a tu cuñada? Alejandro agachó la cabeza sin mirar a nadie. No pensé que iba a llegar tan lejos. No pensé que le iban a gritar a la cuñada María y que la iban a abofetear. No pensé. La voz de doña Carmen subió más de lo normal. No pensaste. Por tu culpa, le di una bofetada a mi nuera delante de toda la gente. Por tu culpa vino la policía en Navidad. Por tu culpa ahora somos el hazmerreír de todos los familiares. La tía Rosario miró a doña Carmen y luego a Sofía. Sofía, ¿sabías esto? Sofía negó rápidamente. Los ojos empezaron a llenarse de lágrimas. No, no sabía que Alejandro había cogido el dinero. Solo sé que se levantó temprano y... Sofía se detuvo. Se dio cuenta de que lo que acababa de decir revelaba que sabía algo que no debería saber si de verdad no tenía nada que ver. La tía Rosario la miró con atención y Sofía agachó la cabeza. Ahora ya las lágrimas. Sé que se levantó temprano. Dijo que estaba ahorrando para la deuda. Dijo que ya lo arreglaría él. No supe que iba a hacer esto. El salón volvió a silenciarse. El tío Arturo miró a Alejandro. La mirada no era la de la rabia que grita. Era la mirada de un padre enormemente decepcionado. Para los hombres mayores, este tipo de mirada duele más que cualquier golpe. Daniel miró a su hermano y luego me miró a mí. En sus ojos vi algo que llevaba mucho tiempo esperando ver. El reconocimiento de que todo esto estaba mal y que su esposa había dicho la verdad desde el principio. Le miré directamente a doña Carmen, tranquila y con la voz despacio. Mamá, no quiero ver su humillación, y tampoco quiere nadie aquí. Pero necesita decir ahora, delante de todos, estas 3 cosas. Se las cuento una por una. Primera, yo no cogí el dinero. Segunda, se equivocó registrando mi bolso y abofeteándome sin ninguna prueba. Tercera, de ahora en adelante no tiene derecho a decirles a los familiares que soy una ladrona o que tengo mal carácter sin razón. La cara de doña Carmen permaneció rígida durante unos momentos. Todos esos años de reputación, toda esa imagen construida de buena madre y buena suegra, empezó a derrumbarse delante de su propio hijo que había confesado. Abrió la boca y al final habló. María, tú no cogiste el dinero. Me equivoqué. Me equivoqué al acusar y al abofetearte. Y no repetiré a nadie que hiciste algo malo. Las palabras no salieron con arrepentimiento, pero sí fueron un reconocimiento. Y para mí, por ahora, eso era suficiente. La tía Rosario miró a Sofía. ¿Y creen tú? Sofía se limpió los ojos. La cara colorada, me miró con dificultad. Cuñada María, perdóname. Desde el principio te apunté a ti. Te señalé antes de que todo quedara claro.
Estaba equivocada. Asentí. Acepto su perdón. Me volví hacia Daniel. Estaba de pie inmóvil, los ojos rojos. No le forcé a hablar, pero me miró y dijo tranquilo: María, tenías razón. Yo estaba equivocado. Perdóname. No te di la protección que necesitabas. Me quedé en silencio un momento. Iba a aceptar su disculpa, pero tenía todavía una cosa que decir. Me volví hacia todos los que estaban en el salón. Gracias a todos los que dijeron la verdad hoy. Gracias a la tía Rosario y a Carmen por ser testigos. Luego cogí el bolso y el móvil y pronuncié mi última frase en aquella casa en aquel momento. Se lo voy a decir claramente a todos. A partir de hoy ya no voy a vivir aquí. Trabajaré con un abogado para los pasos siguientes respecto a nuestro matrimonio. No me estoy vengando, pero tampoco puedo volver a un lugar donde pueden hundirme en el barro con un solo grito. Me despido con respeto. Miré al tío Arturo. Tío. Gracias por su honestidad cuando le preguntó a Alejandro que dijera la verdad. Eso fue lo que abrió todo. Me despido. El tío Arturo me miró con la tristeza de un anciano. Sí, vete con tus padres. Cuídate. Salí por la puerta, sin maletas con ruido, solo un bolso en la mano, bien sostenido. Carmen, la vecina, se levantó y me siguió hasta la puerta. Hiciste bien, María. Tienes pruebas. No tengas miedo. Asentí. Salí por el portón. Respiré el aire de fuera, frío, pero mucho más limpio que el de dentro de aquella casa. No me di la vuelta. Volví a la casa de mis padres aquella tarde. El cielo nublado, el viento frío en el cuello, pero por dentro me sentía más liviana que en todos los días anteriores. Mi madre abrió el portón. Solo una mirada a mi cara, y ya lo entendió todo. No preguntó mucho. Solo me sujetó la mano y me llevó dentro. Siéntate primero. Me trajo una taza grande de manzanilla caliente. Dulce, calmante, curativa. Me senté junto al fogón y junté las manos en el vapor caliente. La mejilla izquierda todavía tenía una ligera marca de Navidad. La toqué suavement. Todavía dolía, pero el dolor me hacía mantenerse en pie. Le conté a mis padres todo, la parte justa de la historia, sin añadir ni quitar, escuchando en silencio mi padre. Cuando terminé de hablar, dejó su taza de té y dijo una frase firme y breve: Mi hija no va a vivir por la vergüenza de otros. Mi madre respiró hondo. En la vida de una mujer, lo más peligroso es estar con un marido que no puede protegerla y vivir con una familia que nunca la verá como un miembro de verdad. No lo dijo con mala intención, pero cada palabra fue como cerrar una ventana rota. En los días que siguieron después de Navidad, hice 3 cosas una a una, con orden. La primera cosa, guardé bien todas las pruebas. El extracto bancario y el clip de la cámara ya se los había mandado al abogado. Ahora además hice una lista de todos los detalles. Los familiares que llamaron para regañar, sus palabras, la hora y la fecha. Escribí como alguien que hace un registro oficial de su propia vida, no para hacerle daño a nadie, sino para que nadie pudiera hacerme daño de nuevo. La segunda cosa, revisé bien mi situación financiera. Me senté con mi madre y listé todas mis contribuciones desde que me casé, los gastos mensuales, los pagos grandes, los 50.000 euros que ayudé a pagar por Alejandro. No los listé para presumir, los listé para conocer la verdad. Si yo había tenido buena voluntad, debía haber una prueba de esa buena voluntad. El abogado lo miró todo y habló claramente. Este importe para Alejandro, necesitas tenerlo anotado claramente como préstamo, no como regalo. Si lo reclaman, tienes un registro para demostrar. La tercera cosa, hablé con Daniel por última vez de la manera más tranquila que podía. Daniel me llamó repetidamente. Unas veces decía: María, vuelve, ya hablé con mamá. Otras veces decía: me equivoqué, quiero arreglarlo. Otras veces escribía largas cartas sobre su arrepentimiento. Esperé a que todo eso se calmara antes de responder. Cuando estuve lista, nos esperamos en una cafetería, cerca de casa, por la mañana. Un lugar iluminado, con más gente alrededor. Llegó Daniel. El pelo revuelto, los ojos rojos. Se sentó y habló de inmediato. María, vuelve. Todos ya saben la verdad. Todo ha cambiado. Removí despacio mi café. Daniel, escuché lo que dices, pero quiero decirte también algo claramente. Me miró con esperanza. Que la familia haya cambiado es una buena noticia.
Pero mi pregunta no es sobre tu familia. Mi pregunta es sobre ti. Le miré directamente. Cuando tu madre me abofeteó, ¿dónde estabas? Cuando registraban mi bolso, ¿qué hiciste? Cuando empecé a hablar por mí misma, me dijiste que ya parara. Lo que no hiciste por mí en ese momento no puede devolverlo un mes de arrepentimiento. Daniel agachó la cabeza. Tenía miedo. Miedo de mi madre. De los familiares. Sé que tenías miedo, respondí sin rabia. Pero tu miedo me bajó un escalón por debajo de todos en tu familia, cada vez que elegías la paz antes que la verdad. Y no puedo vivir así. Me miró. ¿Entonces me vas a dejar? Respondí tranquila. No digo que te esté vengando. Solo digo que el matrimonio es un lugar donde mi marido debe protegerme. Si ese lugar se convirtió en un sitio donde me acusan y me abofetean, y mi marido se queda callado, ya no es el lugar que necesito. Daniel contuvo las lágrimas. Habló muy bajo. Si te vas, mamá quedará en vergüenza delante de todos los familiares. Sonreí, pero era una sonrisa sin calor. ¿Recuerdas que dijiste lo mismo cuando te dije que llamara a los agentes? La vergüenza de tu madre no la creé yo. La crearon las decisiones de cada uno. Puse la taza y me levanté. Daniel, puedes hablar con mi abogado para los próximos pasos. A partir de ahora, todo lo formal pasará por él, para que ya no tengamos que hablar con dolor. Salí de la cafetería. Sin mirar atrás, pasadas unas semanas, me vi presentando mi solicitud de nulidad a través del abogado. No elegí un día especial. Elegí el día en que me sentí lista, junto a mi abogado, todos los documentos, el certificado de matrimonio, las pruebas de mis contribuciones financieras, todos los testimonios sobre los incidentes dentro de la familia de mi esposo, y la prueba del clip de cámara y el extracto bancario. En la mediación no lloré ni conté la historia como si fuera una película. Solo respondí a las preguntas. La vida sin confianza, sin respeto, sin seguridad. Para mí, el matrimonio no es solo un trozo de papel. Es un lugar donde debes estar segura. Si ese lugar se convirtió en un lugar que te convierte en sospechosa, ¿qué mérito tiene defender ese trozo de papel? La noticia de mi decisión llegó rápidamente a la casa de la familia Cruz. Doña Carmen llamó a mi madre. La voz una mezcla de rabia y lamentos. Su hija es muy terca. No sabe perdonar. No quiere la paz. La respuesta de mi madre fue solo una frase. Mi hija no busca el rencor. Busca la justicia. Si para usted son lo mismo, no puedo ayudarla. Conforme avanzaba el proceso, empezaron también las consecuencias para cada uno de ellos. Doña Carmen empezó a reducirse su mundo. La antigua fuerza que tenía con los familiares se convirtió en un silencio frío porque ya no era la voz de la verdad a los ojos de todos. La gente que antes la creía sin más empezó a preguntar, ¿pero es verdad? Hemos visto el clip. Sofía sufrió sus propias consecuencias fuera de casa. La peluquería donde trabajaba empezó a flojear en su puesto. En ese tipo de trabajo, la confianza y la reputación son importantes. Cuando los clientes saben que tienes el hábito de hablar rápido sin pruebas, la confianza se muere despacio. Un día, Sofía me mandó un mensaje con tono bajo. Cuñada María, sé que me equivoqué. No cuentes más lo que le dices a otros. Necesito mi trabajo. Le respondí brevemente. No tienes que tener miedo. No he amenazado tu trabajo. Pero tampoco vuelvas a amenazarme con tu lengua, Alejandro. Su consecuencia fue la más dura. Cuando doña Carmen supo toda la verdad de que su propio hijo era el motivo de todo el escándalo, su rabia cayó con todo el peso sobre él. Le recriminó sin decirle nada porque descubrió que ella misma había sido el instrumento de su hijo para perjudicar a su propia nuera. La deuda de Alejandro fuera de casa no desapareció con que pasara la Navidad. Los que le prestaban siguieron buscando. Alejandro se vio obligado a buscar un segundo trabajo, cargando pesados en un almacén. Volvía a casa exhausto y amargado. En casa ya no decía nada. El silencio era su manera de no empeorar la situación. Pero ese silencio estaba lleno de significado. Daniel, su consecuencia no fue ruidosa como la de su madre, no llamativa como la de Alejandro, no visible como la de Sofía. Su consecuencia fue la fría soledad de un hombre que se dio cuenta de que elegir la paz en lugar de la verdad le rebajó a sus propios ojos, incluidos ante sí mismo. En el trabajo empezaron a hablarse los compañeros de su matrimonio, no porque alguien lo contara directamente,
Pero los rumores tienen manera de extenderse. Aunque nadie tenía prisa, empezó a llegar al trabajo temprano y a volver tarde para que no le preguntaran. Pero esconderse no es una solución, es empeorar la soledad. Una noche me mandó un mensaje: María, no puedo dormir. Lo leí. Esperé mucho antes de responder. Y cuando respondí, escribí solo una frase: el remedio no está en mí, Daniel. El remedio está dentro de ti. Después de eso, ya no respondí a sus mensajes. Unas semanas después de Navidad, recibí una llamada de un número desconocido. Pero cuando escuché la voz, enseguida la reconocí. La tía Rosario. María, ¿cómo estás? Bien, tía. Solo quería decirte que hiciste lo correcto. No fue fácil lo que hiciste, pero fue lo correcto. Y también quiero decirte que toda la familia ha empezado a preguntar con más cuidado desde lo que pasó. Ya no todos creen sin más lo que dice doña Carmen, y eso es un gran cambio. Sentí algo cálido en el pecho. No el triunfo de la venganza, sino la simple verdad de que a veces cuando te mantienes en la verdad, la gente también aprende a verla. Gracias, tía. Tras la llamada, me senté en silencio y pensé en todo lo ocurrido. Recordé el refrán que siempre decía mi madre: el árbol se conoce por sus frutos. Y los frutos de las elecciones de cada uno de ellos y de cada una de mis acciones empezaron a aparecer. 2 meses después de Navidad. Una tarde estaba trabajando en la oficina y alguien me habló despacio desde atrás. Buena presentación la de antes. Me di la vuelta. De pie detrás de mí había un hombre, bastante alto, la ropa sencilla pero arreglada, con una sonrisa que no era de plástico. Se presentó: Joaquín Reyes. Estoy con el grupo de la empresa colaboradora. Estuvimos viendo la presentación. Gracias, respondí con naturalidad. María Sánchez. Nos dimos la mano. La suya era firme, la mano de alguien acostumbrado al trabajo real y no solo a las apariencias. Quisiera preguntarle sobre la parte de gestión de riesgos de su presentación. ¿Tiene tiempo para ampliarla? Nuestro grupo tiene un proyecto y queremos escuchar su punto de vista. Tranquilo y directo en su manera de preguntar, sin rodeos, sin elogios excesivos. Era el tipo de manera de hablar que me permitía responder con naturalidad también. Sí. ¿Cuándo lo necesitan? ¿Esta tarde o mañana? Lo que sea más cómodo para ustedes. Mañana. Así podré prepararlo mejor. Asintió y sonrió de nuevo. Una sonrisa simple que no necesitaba análisis. Se alejó. Volví a mi mesa y en un momento sentí algo simplemente: comodidad. No el tipo de corazón acelerado de la juventud, sino la comodidad de alguien que habla con otra persona que no le hace dudar. Aquella noche volví a la casa de mis padres y me senté junto a mi madre que arreglaba verduras. Mamá, hoy en el trabajo conocí a una persona con quien es agradable hablar. Mi madre me miró una vez, el tipo de mirada de una madre que entiende más de lo que se dice. Sonrió tranquila. Eso es un buen comienzo. Pero recuerda que una buena conversación es solo un buen comienzo. La verdadera prueba es cómo actúa en los momentos difíciles. Asentí con toda el alma. Lo sé, mamá. Y sabía por qué me daba ese consejo. No me prohibía estar abierta, solo me vigilaba para que no repitiera el pasado. Lo sé, le dije sonriendo, y ella siguió arreglando las verduras. Me fui sola a mi habitación. Aquella noche abrí el portátil y empecé la lista de cosas que hacer mañana. Todavía trabajo en la oficina, todavía conversaciones con el abogado, todavía detalles de mi futuro que hay que ir ordenando. Pero en un rincón de mi mente había una simple verdad que me aliviaba el corazón. Sigues viva, sigues en pie, y puedes empezar de nuevo. Cuando recibí el aviso oficial del juzgado de que todo el proceso estaba completado, todavía estaba trabajando en la oficina, de cara a un gran montón de documentos para un proyecto. Sonó el móvil, un mensaje breve de mi abogado. Ya está todo conforme a lo acordado. Lo leí. Dejé el móvil y me quedé en silencio unos momentos. No lloré. Tampoco grité de alegría. Solo sentí como si un abrigo pesado que llevaba mucho tiempo puesto me lo hubiera quitado por fin. Volví a la casa de mis padres aquella noche. Ayudé a mi madre a fregar los platos. Mi padre veía las noticias. Todo tranquilo, normal y sencillo. Mi madre me miró y preguntó brevemente: ¿Estás bien? Sonreí. Estoy bien, mamá. Me siento liviana. Asintió y no dijo nada más. Mi madre sabía que el mejor remedio no era muchas palabras, sino la simple verdad de que tu familia sigue ahí después de todo.
En las semanas y meses que siguieron, empecé a reconstruirme a mí misma. No de manera dramática, sino en pequeños pasos seguros y ordenados. El cuerpo. Empecé a caminar por las mañanas alrededor del parque cercano. A veces coincidía con mayores haciendo ejercicio. Una vez una señora mayor me preguntó, ¿por qué siempre vas sola, hija? ¿No tienes compañía? Respondí sonriendo. Voy conmigo misma. Por ahora es suficiente. Ella asintió entendiendo. Esa es la respuesta correcta para el momento correcto. El trabajo. Hice crecer mi capacidad en la oficina. El proyecto que me asignaron resultó un éxito y me invitaron a asumir una mayor responsabilidad. Cuando mi jefe me preguntó si estaba dispuesta a aceptar, no dije enseguida que sí. Pregunté primero con claridad, ¿qué apoyo hay en este puesto? ¿Qué se espera en los primeros 6 meses? Mi jefe me miró con respeto. Esa manera de preguntar es exactamente lo que necesita este puesto. Comprendí entonces que ser clara no es ser difícil, es ser profesional. Lo financiero. Abrí una cuenta de ahorro separada solo para mí. Me fijé 3 objetivos: un fondo de emergencia, un fondo para formación continua y una manera de ayudar a mis padres mensualmente. Los importes no eran grandes al principio, pero la regularidad era lo que importaba. La libertad no se compra de una vez. Hay que construirla poco a poco. El aprendizaje. Me apunté a un curso online de gestión de proyectos y habilidades de negociación. Cada noche, mientras mi madre arreglaba la ropa o mi padre leía, yo estaba sentada en mi mesa con un bolígrafo y un cuaderno. Una vez mi madre me preguntó, ¿estás cansada, hija? No, mamá. Solo me estoy tirando hacia arriba. Ella sonrió. Eso sí es una buena razón para no dormir. Una tarde, cuando Joaquín Reyes y yo íbamos a vernos por tercera vez por trabajo, él habló sin ninguna precaución. María, no me gusta andar con rodeos, así que voy a ser directo. Me gustaría que quedáramos fuera del trabajo como amigos primero, para ver si congeniamos de manera natural. Le miré con atención. Era una persona que no se escondía detrás de palabras complicadas. Me preguntó directamente lo que quería saber. Respondí también directamente. Acepto la invitación como amigos primero. Tengo cosas del pasado que necesito aclarar para mí misma antes de profundizar más con nadie. ¿Está bien? Asintió. Está bien. No pregunto nada. Tu historia es tuya. Aquí estoy solo por quien eres ahora. Esa frase no me calentó el corazón como una línea romántica de película, pero me dio algo más valioso para mí ahora. Respeto. Alguien que respeta tu historia, sin cuestionarla ni usarla en tu contra. Ese es el tipo de persona que merece tu tiempo. Cuando se lo conté aquella noche a mi madre, breve y tranquilo, su respuesta fue habitual pero exacta. Bien. Pero recuerda que una buena persona se reconoce no por sus palabras en los buenos momentos, sino por sus actos en los difíciles. Asentí con toda el alma. Sí, mamá. Ya sé lo que buscar. Una noche antes de dormir, me senté en mi habitación y miré por la ventana. La calle ya tranquila. Luz en cada casa. Desde el interior de nuestra casa se escuchaba la música suave de la radio del cuarto de mis padres. Música antigua que le gustaba a mi madre. Pensé en todo lo pasado. Aquella mañana de Navidad. La bofetada que me enseñó más profundo que el dolor. El clip de la cámara que demostró que la verdad siempre encuentra su camino. Y el largo proceso de reconstruirme a mí misma. Pensé también en los refranes que siempre me decía mi madre desde pequeña. La vida no siempre es justa, pero uno puede ser justo consigo mismo. No vivas para el aplauso ajeno. Vive para tu propio reconocimiento. La fuerza verdadera no es no llorar. La fuerza verdadera es llorar y levantarse de todas formas. Ahora esta noche, escuchando la música suave y la respiración tranquila de nuestra casa, comprendí algo que llevaba mucho tiempo buscando. La felicidad no es que la familia de tu esposo te reconozca. La felicidad es reconocerte a ti misma, ser fiel a tu propia dignidad. Aunque nadie te apoye, lo aprendes. Lo aprendí desde aquella noche. El día en que se completó oficialmente todo el papeleo, Daniel estaba callado, sin mensajes, sin llamadas. Quizás él también había empezado a aprender las lecciones que llevaba mucho tiempo necesitando aprender. Doña Carmen, según supe, había cambiado su comportamiento con los familiares. Ya no hablaba con la misma fuerza de antes. A veces escuché de alguien que la encontró en el mercado comprando verduras. Le dije que esperaba que tuviera un buen año nuevo y dijo solo, ojalá, sin más complicaciones.
No me alegré de la vergüenza ajena, pero sentí una simple verdad. La gente que siempre dice que tiene razón. Si has escuchado hasta aquí, muchas gracias. Si este cuento te llegó al alma, si te reconociste en alguna parte de él, quiero decirte algo que aprendí de la manera difícil. Ser nuera, esposa o miembro de una familia no significa que debas sacrificar tu dignidad por la paz de todos. La paz que se construye encima de alguien a quien se ha pisoteado no es paz. Es silencio con miedo. La verdadera paz empieza dentro de ti. En el momento en que te dices a ti misma, me quiero lo suficiente como para no permitir que me traten como si no valiera nada. Vive con dignidad, vive siendo fiel a ti misma. Y no dejes que el miedo al conflicto sea el motivo para aceptar lo que no mereces. Si les gustó este cuento, dejen un comentario abajo. Y si están en una situación parecida a la mía, ¿qué harían? ¿Callar para la paz o hablar para la verdad? Dejen su respuesta abajo. Nos gustaría escuchar su opinión. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Que siempre tengan salud, seguridad y paz en su vida y en su familia. Hasta la próxima historia aquí.